Buenas noches. Antes de comenzar, les reitero las reglas a los que ya han estado con nosotros y a los que no se las doy de primera instancia. A varios de ustedes en este momento se les regresará a sala de espera porque no están bien identificados con nombre completo. Una vez que se les regrese a sala de espera, les pedimos por favor que vuelvan a intentar ingresar ya con su nombre completo, o si no, no los vamos a poder dejar entrar para evitar situaciones desagradables. Entonces, vamos a estarlo haciendo así. Les pedimos que entiendan, por favor. Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra plática de la noche de hoy, nuestra tercera plática del día de hoy. Y en esta ocasión es una plática que está patrocinada por la Unión Lili Beringer y que nos trae al doctor Fernando Javier Lavalle González, un médico muy conocido por muchos de nosotros. En varias ocasiones lo hemos escuchado en diversas ponencias. El doctor es médico graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, posgraduado en Medicina Interna en el Hospital Regional del ISSSTE 1 de octubre y posteriormente posgraduado en endocrinología en el Hospital Universitario del doctor José González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es profesor titular de endocrinología clínica en la universidad y jefe de la clínica de diabetes del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinador de enseñanza pre y posgrado del Servicio de Endocrinología de la Facultad de Medicina. Certificado en medicina interna y recertificado en endocrinología, además de contar con una acreditación nivel 2 como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Obviamente colaborador e investigador de múltiples investigaciones y publicaciones. Y el día de hoy nos va a traer una plática bastante interesante respecto a la insuficiencia cardíaca en relación con diabetes mellitus y las guías de tratamiento en pacientes que tienen ambos padecimientos. Le agradezco, doctor Lavalle, bienvenido. El Colegio de Medicina Interna le agradece su presencia el día de hoy y le cedo los micrófonos. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación a estar con ustedes en este evento. Es un honor para un servidor el poder colaborar con el Colegio de Medicina Interna en Veracruz. Mi servicio social profesional lo hice en el puerto. Yo, siendo residente del ISSSTE, me tocó ir al hospital de la ciudad de Veracruz y pasar mi servicio social profesional allá. Tengo mucho cariño por la ciudad y buenos amigos en el puerto. Lo que vamos a ver es algo sobre insuficiencia cardíaca en diabetes tipo 2 y las guías de tratamiento. Esa es mi declaración de conflicto de interés. Actualmente trabajo en la universidad y pues he recibido subvenciones para trabajos de investigación y honorarios por ser asesor o conferencista o consultante para la industria farmacéutica en el área de diabetes. Y en parte la agenda para el día de hoy es ver algo acerca de la epidemiología, la insuficiencia cardíaca, los mecanismos fisiopatológicos, los resultados que hay en diabetes tipo 2 e insuficiencia cardíaca y cómo han evolucionado las guías a través de los estudios de seguridad cardiovascular con desenlaces cardiovasculares. Ustedes bien saben, la diabetes es una epidemia global en aumento. Se considera que la cantidad de personas con diabetes en el 2019, entre los 20 y los 79 años de edad, eran prácticamente 460 millones. Y que podemos incrementar esto para el 2045 a llegar a 700 millones. Como ustedes ven, Norteamérica, parte de la cual formamos nosotros, está en 48 millones de personas que tienen diabetes. A final de cuentas, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las personas que tienen diabetes. Los pacientes con diabetes tienen un incremento en el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y podemos recordar bien la publicación de Stephen Hafner, donde hace el primer estudio que demuestra que haberse infartado una primera vez da un riesgo incrementado de infartarse una segunda vez, y que las personas con diabetes que no se han infartado tienen el mismo riesgo que aquellos que se infartaron por primera vez. Y de ahí es de donde sale la anécdota de que la diabetes es un equivalente a enfermedad cardiovascular.
Podemos ver en esta diapositiva cómo hay un 54% de incremento en el riesgo de infarto, en un 72% en el incremento del riesgo de un ictus o de un accidente cerebrovascular y un 56% de incremento en el riesgo de insuficiencia cardíaca. Este es un estudio de base de datos hecho en 2 países, hecho en Reino Unido y en Taiwán. Y ustedes pueden ver, como señalé aquí, cuando uno tiene condiciones concordantes, cómo está el riesgo para la mortalidad por todas las causas. Y podemos ver cómo insuficiencia cardíaca aumenta el riesgo y la razón de riesgo nos queda en 3.2, por encima de lo que sería la fibrilación auricular, la enfermedad vascular periférica o aún el infarto del miocardio. Podemos ver cómo se incrementa el riesgo cuando los pacientes tienen insuficiencia cardíaca. Y esto está hecho en 20,000 ingleses y replicado en 60,000 pacientes de Taiwán. Y podemos ver cómo la insuficiencia cardíaca tiene el máximo riesgo, a diferencia de las otras condiciones como hipertensión, la retinopatía diabética, la enfermedad vascular periférica. Vean cómo estas condiciones concordantes se comportan de manera diferente en las dos poblaciones, pero coinciden en que la insuficiencia cardíaca tiene un mayor riesgo para la morbimortalidad en las personas con diabetes. Esto nos ha llevado a nosotros a hablar acerca de un enfoque multisistémico para mejorar los desenlaces. A raíz de la publicación de Peter Gate del esteno y el seguimiento en esteno 2, sabemos nosotros que no todo es el control glucémico en los pacientes, sino que tenemos que tener un muy buen control de la presión y un muy buen control de la dislipidemia, y de esa manera podemos mejorar los desenlaces en las personas que tienen diabetes. Sabemos que la modificación al estilo de vida, hacer dieta y ejercicio para el manejo del peso es difícil, pero nunca debemos dejar de insistir a los pacientes en que tienen que hacer modificaciones en su estilo de vida. A través de estos estudios, aunado al UCA-PDS y aunado al DSCT, sabemos nosotros que las recomendaciones en general es que los pacientes tengan una hemoglobina menor de 7, que hagan actividad física más de 150 minutos por semana, que la presión arterial sea menor a 140/90, y hay mucha controversia en este sentido en la cifra de presión arterial, porque las asociaciones de cardiólogos han mencionado otras cifras y aún la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes tiene una cifra diferente para el control de la presión arterial. Pedimos a los pacientes que tengan triglicéridos por abajo de 150, el colesterol entre 40 y 50, hombres y mujeres, o hacia arriba, y el colesterol LDL en menos de 100, como las metas compuestas para mejorar los desenlaces. Hay un círculo vicioso en la diabetes que nos puede llevar a que los pacientes desarrollen falla renal y falla cardíaca. Sabemos nosotros que esto puede empezar desde que el individuo tiene resistencia a la insulina y va a tener hipercalemia. A través de la resistencia a la insulina sabemos que hay moléculas proinflamatorias y estrés oxidativo. Sabemos nosotros que esto también nos va a llevar a una sobrecarga de líquidos y un aumento de la presión arterial. Y esto va a activar el sistema nervioso central y el sistema de renina-angiotensina para mejorar la perfusión renal. Esto nos va a llevar a una retención de sodio. Vamos a tener una retención de líquidos. A través de la retención de sodio hay una mayor presión glomerular. Esto va a ejercer mecanismos compensatorios para restaurar el gasto cardíaco, y estos mecanismos van a llevar otra vez a tener esta activación del sistema nervioso simpático, y vamos a tener un círculo vicioso que puede empeorar la falla renal, y la falla renal empeorar la falla cardíaca. Hay distintas condiciones médicas que pueden contribuir a la insuficiencia cardíaca. Muy conocida, la enfermedad aterosclerosa coronaria, que después de un infarto los pacientes pueden quedar con insuficiencia cardíaca. Entonces, el infarto agudo del miocardio, la hipertensión arterial, en la obesidad, los trastornos del sueño, la diabetes, la miocardiopatía, que puede ser también miocardiopatía diabética,
los defectos congénitos, las neumopatías severas y los defectos vasculares pueden llevar a que los individuos desarrollen insuficiencia cardíaca. Y hay diferentes clasificaciones para hablar de insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos la Asociación de Cardiólogos y vemos que los ponen las etapas de la insuficiencia cardíaca en 4, en riesgo elevado de insuficiencia cardíaca, pero sin cardiopatía estructural o sin síntomas. La categoría B, cuando hay una cardiopatía estructural, pero todavía no tiene síntomas. La C, cuando en la cardiopatía hay síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca con un daño estructural. Y tenemos la categoría D, cuando ya es resistente a tratamiento y que requiere intervención especializada. A final de cuentas, el problema es identificar a los individuos cuando empiezan con una lesión estructural, aun y que sean asintomáticos. Entonces, esta clasificación reconoce que existen factores de riesgo establecidos para el desarrollo de insuficiencia cardíaca y que las intervenciones tempranas pudieran modificar esto. Todos conocemos la clasificación funcional para la insuficiencia cardíaca en los 4 grados de la New York Heart Association, donde los pacientes en etapa 3 están ya sintomáticos con una actividad física mínima. Y esto es importante porque a veces nosotros decimos que los síntomas de los pacientes pudieran estar relacionados a descontrol de la diabetes. Y podemos decir que los pacientes tienen fatiga, que tienen cansancio o una tolerancia reducida al esfuerzo porque no se mueven, no hacen ejercicio. Pero la realidad es que pueden tener síntomas clásicos de insuficiencia cardíaca y pasar desapercibidos porque tienen un mal control metabólico y uno achaca esa sintomatología a ese descontrol. ¿Qué tenemos que hacer para diagnosticar la insuficiencia cardíaca? Una anamnesis cuidadosa puede revelar los síntomas de insuficiencia cardíaca, identificar factores de riesgo en el historial del paciente, ver qué medicamentos se está utilizando el mismo y en la exploración física buscar señales de sobrecarga de volumen o evidencia de causas secundarias. Todo el mundo quisiera tener una prueba fácil para identificar a los pacientes, pero nos dicen que las ecografías pudieran ser uno de los mejores métodos, que no son invasivos, que no requieren radiación, pero el problema es la limitante de cuántos ecocardiogramas podemos hacer en el país para identificar en una población de 8 millones de personas que ya reconocen que tienen diabetes, aquellos individuos que tienen insuficiencia cardíaca. Probablemente los péptidos natriuréticos van a ser un análisis más sencillo para hacer el escrutinio inicial en nuestra consulta de aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca o que son portadores de insuficiencia cardíaca asintomática. Las diferencias en la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección podemos verlas en esta diapositiva. Aquí estamos viendo cómo es el remodelado ventricular en la insuficiencia cardíaca diastólica y sistólica. Esta es la imagen del corazón normal. Vean aquí un corazón con hipertrofia que tiene insuficiencia cardíaca diastólica. Ustedes están viendo el grosor del músculo. Aquí tiene la fracción de eyección preservada. La función sistólica del ventrículo izquierdo está preservado. No hay dilatación del ventrículo. La remodelación es concéntrica y la disfunción diastólica es en el ventrículo izquierdo. ¿Cómo vemos la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida? Vean ustedes un corazón dilatado, tiene esta disfunción sistólica, la remodelación es excéntrica y entonces vamos a tener la disfunción del ventrículo izquierdo que nos va a dejar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero actualmente hablamos también de una insuficiencia cardíaca de rango medio. Cuando uno los clasifica por la fracción de eyección, la reducida es cuando tienen un FEBI menor a 40, la preservada cuando lo tienen arriba de 50 y la insuficiencia de rango medio es aquella que tiene entre 40 y 49 de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En estos individuos puede haber niveles elevados de péptidos natriuréticos, al menos un criterio adicional de cardiopatía estructural relevante, como pudiera ser la dilatación o la hipertrofia del ventrículo y tienen disfunción diastólica. Puede haber síntomas y signos presentes en los pacientes o pueden estar ausentes. Entonces, en esto vamos a saber ahora
cómo utilizar estas categorías para ver cuáles son los resultados. Vean ustedes dentro de las complicaciones de la diabetes cardiovasculares tempranas y vean cómo la insuficiencia cardíaca tiene una alta prevalencia. Estamos viendo un estudio cohorte con casi 2 millones de pacientes con diabetes e incidencia de enfermedad cardiovascular. Esta es enfermedad arterial periférica y sabemos que en la segunda sería la insuficiencia cardíaca. También es al revés, cuando uno ve los estudios de diabetes, la prevalencia de insuficiencia cardíaca es de 10 a 30%, pero cuando uno ve a los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, la prevalencia de diabetes es cerca del 30%. Entonces, la diabetes puede conducir a insuficiencia cardíaca a través de diferentes mecanismos, que pueden ser mediados o no por aterosclerosis. Los pacientes con diabetes tipo 2 están en riesgo de eventos ateroscleróticos como el infarto, que pueden dar insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida. Esto va a ser mediado por la aterosclerosis. Aquellos individuos que tienen resistencia a la insulina pueden tener hipertrigliceridemia con niveles de HDL bajos. Y a final de cuentas ese sería un mecanismo. Pero los pacientes con diabetes también están en riesgo de insuficiencia cardíaca por defectos en la microvasculatura en el corazón debido directamente a la condición de la diabetes, al mal control de la glucosa, a las moléculas proinflamatorias, y entonces tendríamos un mecanismo que sería independiente de la aterosclerosis. Y el balance entre estos dos nos va a dar que los individuos lleguen a tener insuficiencia cardíaca. Las terapias antihiperglucemiantes también pueden influir en lo que sería la insuficiencia cardíaca. Nosotros sabemos que las biguanidas actúan a nivel de hígado, que las sulfanilureas a través de su mecanismo de secreción en páncreas, que las glitazonas van a actuar a nivel de los tejidos periféricos, que los agonistas del receptor de GLP-1 van a modular la secreción de insulina y van a disminuir la secreción de glucagón. Y sabemos que los inhibidores de SGLT2 van a modificar el umbral de excreción renal de glucosa. Pero a final de cuentas, todos estos pudieran tener que ver con mecanismos potenciales para la modulación específica del mecanismo fisiopatológico que da la insuficiencia cardíaca en la diabetes. Y estos son algunos de los mecanismos propuestos para el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Un metabolismo energético miocárdico alterado, la vía energética a nivel mitocondrial, el estrés oxidativo, la inflamación crónica, el estrés del retículo endoplásmico, la señalización de los receptores beta-adrenérgicos. Sabemos nosotros la activación del sistema renina-angiotensina y la presencia de los productos avanzados de la autoglucosilación. Y entonces podemos ver nosotros que estos individuos tienen múltiples mecanismos para llegar a tener una disfunción ventricular. Cuando vemos nosotros aquí en la hipertrofia del ventrículo izquierdo que hay citocinas e inflamación, va a haber un remodelado del músculo y un deterioro del metabolismo cardíaco, con un deterioro en la microcirculación y puede haber apoptosis de esto. Los inhibidores de SGLT2 favorecen una remodelación ventricular adecuada en ese sentido y una protección para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. ¿Qué sabemos de los mecanismos que pueden conducir a la insuficiencia cardíaca? Este es un estudio interesante donde vemos la disposición de la grasa ectópica y visceral en los pacientes magros y obesos. Están viendo en la diapositiva de arriba individuos delgados con diabetes tipo 2 y vean individuos obesos con diabetes tipo 2 y se darán cuenta cómo está el depósito de grasa. ¿Ok? Y esto tiene que ver con la función a nivel ventricular. Entonces sabemos que esta disposición de grasa ectópica es uno de los factores condicionantes para llevar a que el individuo desarrolle insuficiencia cardíaca. La dilatación arteriolar aferente conduce a una alta presión intraglomerular e hiperfiltración. Nosotros sabemos cómo está la arteriola aferente, que está dilatada, llega la sangre a lo que sería el glomérulo. Cuando la arteria la arteria eferente está del nivel normal y tiene una constricción,
Esto va a aumentar la presión de filtración y va a haber proteinuria. Y este es el mecanismo inicial para el desarrollo de la lesión renal. Si uno constriye la arteriola aferente, va a tener una disminución en la presión intraglomerular y una disminución de la proteinuria. Y esto puede ser debido a que si uno bloquea los cotransportadores de sodio y glucosa, el acúmulo de sodio que va a llegar a la mácula densa en esta región, lo que va a hacer es mandar el reflejo túbulo-glomerular al nivel normal y disminuir en todo caso, que sería la tasa de filtrado y la proteinuria en estos individuos inicialmente. Los inhibidores de SGLT2 tienen una manera diferente de manejar el volumen y van a afectar el compartimiento intersticial sin afectar el compartimiento intravascular. Vean ustedes el edema en individuos que tienen insuficiencia cardíaca, vean el volumen arteriolar. Cuando estos individuos son sometidos a los inhibidores de los cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2, va a haber una disminución en el volumen intersticial, pero no se afecta el volumen intravascular. En cambio, utilizar los diuréticos clásicos, como sería la furosemida, vean ustedes cómo no modifican el volumen intersticial, pero sí modifican el volumen intravascular. Por eso los inhibidores de los cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2 funcionan mejor como un natriurético que tiene una condición de mejorar el volumen intersticial. ¿Cuál es el impacto de utilizar inhibidores de SGLT2 en la falla cardíaca? Sabemos nosotros que cuando utilizamos un inhibidor de SGLT2 por la pérdida de calorías a través de la excreción de glucosa urinaria, vamos a tener un aumento de la lipólisis y estos ácidos grasos libres van a ser metabolizados a nivel de hígado para producir cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos es un combustible más eficiente para la producción de ATP a nivel de la célula miocárdica. Sabemos que vamos a utilizar estos ácidos grasos, se va a disminuir de peso en los pacientes, se va a incrementar la oxidación de los mismos. Sabemos también que hay una inhibición de los transportadores de hidrógeno sodio, ¿verdad? Que esto a final de cuentas a nivel de miocardio, que es donde se encuentra, disminuye la carga y la muerte celular del miocardio. El impacto de los inhibidores a final de cuentas puede también tener que ver con la regulación de adipocinas, porque vamos a producir disminución de peso por la pérdida calórica o porque tengan un efecto antiinflamatorio, porque inhiben los marcadores proinflamatorios y la síntesis de colágena y la diferenciación en el miocardio a miofibroblastos. Y de esta manera la terapia con inhibidores de SGLT2 pudiera llevarnos a tener un mejor desempeño. Pero ¿cómo vemos los estudios cardiovasculares y qué demostración tenemos con los inhibidores de SGLT2 de estos efectos propuestos de la acción de estos medicamentos? Cuando uno compara los 3 estudios con empaglifosina, canaglifosina o dapaglifosina, si vemos los desenlaces en MACE, lo logran tener una disminución tanto empaglifosina como canaglifosina. Dapaglifosina tiene un indicador distinto para el MACE. Cuando lo vemos en insuficiencia cardíaca, que es la reducción de riesgo para internamientos u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, vemos que va prácticamente de un 27 a un 35% la reducción en el riesgo. Y solo empaglifosina demuestra tener una disminución en la muerte cardiovascular. Pero como podemos ver en insuficiencia cardíaca, toda la clase tiene un buen desempeño. Veamos cuáles son los resultados en un estudio diseñado específicamente para ver insuficiencia cardíaca. Es el DAPA-HEART Failure. Ustedes pueden ver aquí el resultado inicial, que es el de muerte o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, y vean cómo hay una diferencia de prácticamente una reducción de un 26% en lo que sería el resultado primario al utilizar dapaglifosina. ¿Cuál es una de las ventajas de este estudio? Que hay una gran proporción de sujetos que no tenían diabetes. Entonces, estos individuos con y sin diabetes, pero con insuficiencia cardíaca, se mejora su desempeño.
Y vean ustedes aquí, empeoramiento del evento de insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, la diferencia que hay entre uno y otro, prácticamente para uno y otro desenlace. Y entonces estamos viendo una muy buena reducción en la muerte cardiovascular y en el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y entonces podemos decir que lo que se había observado en los estudios de seguridad cardiovascular, donde el desenlace de hospitalización por insuficiencia cardíaca era un desenlace secundario, ahora se cumple la evidencia en un desenlace primario en lo que sería el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos para lo que sería la miocardiopatía diabética? Inician desde que el individuo tiene resistencia a la insulina, presenta hiperglucemia e hiperinsulinemia compensadora, que nos va a llevar a resistencia a la insulina miocárdica y trastornos metabólicos. Y esto nos va a llevar a una disfunción mitocondrial, a inflamación y a una neuropatía autonómica. Sabemos que la inflamación nos va a llevar al estrés oxidativo y una disfunción microvascular, que por lo pronto pueden aumentar la rigidez cardíaca y la hipertrofia y fibrosis, y dar una insuficiencia cardíaca diastólica y una disfunción sistólica a final de cuentas. La disfunción mitocondrial puede activar el sistema renina-angiotensina y hay una disfunción en el manejo del calcio a nivel mitocondrial. A final de cuentas, esto nos va a llevar a que el individuo presente insuficiencia cardíaca. Entonces, podemos ver nosotros cómo la protección renal y cardiovascular que pudiéramos tener a través del uso de los inhibidores de SGLT2 tienen que ver con disminución de la glucotoxicidad, porque estos medicamentos están diseñados para bajar la glucosa y la hemoglobina glucosilada. Una mejoría en combustibles energéticos cardíacos al aumentar los cuerpos cetónicos que metabólicamente producen más energía con menos moléculas. Hay una disminución en el peso, una disminución en la adiposidad, y a través de esto vamos a tener menores marcadores inflamatorios. Hay una disminución en el volumen plasmático, una concentración en la cual se aumenta la hemoglobina y el hematocrito, que pudieran llevar más oxígeno a los tejidos. Hay una disminución en la presión arterial sistólica porque disminuimos el volumen. La diuresis osmótica se va a llevar junto con la glucosa, sodio y agua, y esto disminuye la rigidez arterial. Y a final de cuentas, estos son los mecanismos de protección renal y cardiovascular, y sabemos ahora también que hay una disminución en la respuesta del sistema nervioso simpático que también conlleva a mejorar esto. Las vías dependientes de los transportadores de sodio, hidrógeno, también pueden tener que ver con los inhibidores de SGLT2 porque inhiben estos canales. Y los hay a nivel de corazón y a nivel de riñón. Y sabemos que esto va a mejorar la progresión hacia la insuficiencia cardíaca cuando uno bloquea esto, porque vamos a tener menor retención de sodio y va a haber menor hipertrofia cardíaca. Entonces, podemos a través de estos medicamentos cambiarlos. Pero no son solo esos medicamentos. Vean ustedes también que los agonistas del receptor de GLP-1 e inhibidores de DPP-4 pueden inhibir a nivel renal los transportadores de sodio hidrógeno tipo 3, y esto va a dar una reducción de la presión arterial y de la natriuresis, y por lo tanto esto pudiera explicar por qué en ese sentido estos medicamentos han logrado disminuir en los estudios de seguridad cardiovascular la proteinuria en los individuos con diabetes. Pero solo los inhibidores de SGLT2 son los que actúan a nivel del transportador 1 que está en corazón y sistema vascular, y por eso hay una notable diferencia en los resultados de hospitalización por insuficiencia cardíaca entre los estudios de seguridad cardiovascular con agonistas del receptor de GLP-1, inhibidores de DPP-4 y los inhibidores de SGLT2. Y sabemos la historia, por ejemplo, aquí de los inhibidores de DPP-4, que saxagliptina aumenta la hospitalización por lo que sería insuficiencia cardíaca. Entonces, podemos entender ahorita que las clases terapéuticas nuevas para el control de la diabetes pueden tener efectos distintos en la protección a nivel cardiovascular. Cuando uno inhibe los cotransportadores de sodio y glucosa, vamos a crear glucosuria y natriuresis. La glucosuria nos lleva a un balance calórico negativo,
va a ir acompañada de uricosúria. Vamos a reducir la inflamación y la glucotoxicidad. La disminución del ácido úrico sérico también va a ayudar a los pacientes a tener un mejor desempeño. Vean cómo la reducción de peso también va a reducir la grasa epicárdica. Y a través de la natriuresis vamos a modificar el volumen plasmático y vamos a restaurar este reflejo túbulo-glomerular que va a disminuir la hipertensión intraglomerular y la hiperfiltración, y a través de esto modificar también la presión arterial y la rigidez arterial. Y en conjunto ambos mecanismos van a mejorar la contractibilidad cardíaca, disminuir la inflamación y la fibrosis y por lo pronto proteger al individuo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y de este lado de acá podemos disminuir la activación de lo que sería la hipertensión y la hiperfiltración y proteger a final de cuentas, darle seguridad renal y por ambos mecanismos proteger ambas situaciones. Entonces sabemos nosotros que estos mecanismos son natriuresis, mejoría de energéticos cardíacos, la inhibición de este intercambio de sodio-hidrógeno y podemos tener una reducción del edema intersticial, reducción de la pre y poscarga y la reducción del estrés de la pared ventricular y por lo tanto mejorar la insuficiencia cardíaca. Estos resultados de seguridad cardiovascular y de insuficiencia cardíaca han hecho que las guías alrededor del mundo cambien. Hay más de 70 recomendaciones que incorporan los datos de EMPA-REG Outcome como una de las medidas que van a tener que ver en la selección de medicamentos. Y podemos ver que hay guías de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de insuficiencia cardíaca, de atención primaria, de enfermedad renal, que comparten resultados de inhibidores de SGLT2 para poder llevarnos a lo que serían los estándares de cuidado. La evolución de los estándares de la Asociación Americana de Diabetes sobre la atención médica han ido cambiando de la disminución de la glucosa a estar centrados en el paciente y utilizar medicamentos desde el 2018 que puedan demostrar la reducción de la mortalidad cardiovascular y los eventos cardiovasculares. Y a final de cuentas, incorporar las moléculas como inhibidores de SGLT2 y agonistas del receptor de GLP-1 con beneficio cardiovascular ya demostrado y ver cómo es el riesgo cardiovascular y la presencia de enfermedad cardiovascular para iniciar el tratamiento. Y no solo dejarlo en aquellos individuos que ya tienen demostrada la enfermedad cardiovascular. Y de esa manera han ido evolucionando nuestras guías de tratamiento. ¿Cuál es la posición de las guías en el 2020? Cuando uno ve a la Asociación Americana de Diabetes y a la Sociedad Europea para la Atención de la Diabetes, tienen un algoritmo en común. La terapia de primera línea es metformina con un estilo de vida integral. Pero si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, o con indicadores de alto riesgo ya establecidos, vamos a tener dos tipos de escenarios. Si lo que predomina es la insuficiencia cardíaca, que es una de las manifestaciones más tempranas de la cardiopatía en los individuos con diabetes o la enfermedad renal crónica, debemos de dar preferiblemente un inhibidor de los cotransportadores de sodio y glucosa como primera alternativa. Si no es tolerado o está contraindicado, un agonista del receptor de GLP-1. En cambio, si predomina la enfermedad cardiovascular ya establecida o indicadores de alto riesgo, dar un agonista del receptor de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2 que tengan beneficio cardiovascular demostrado para dar estos medicamentos. Calcular el riesgo cardiovascular o la presencia es indispensable entonces en todos nuestros pacientes. De esta manera, los indicadores de alto riesgo para la ADA son edad mayor de 55, estenosis arterial de más de 50% en una coronaria o en carótida o en extremidades inferiores o que tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y esto, a final de cuentas, diría que habría que tratar al paciente como si ya tuviera el primer evento. Entonces, si los pacientes no tienen este perfil de alto riesgo para la patología cardiovascular, pues nos vamos a ver cuál sería la acción si yo quiero minimizar la hipoglucemia en los pacientes que tienen riesgo,
cuando el precio es algo importante para la compra de los medicamentos o cuando los pacientes quieren bajar de peso. Y en este caso, inhibidores de cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2 pueden utilizarse en aquellos que tienen alto riesgo de hipoglucemia o en aquellos que quieren bajar de peso, como la segunda droga a adicionar a metformina. Entonces, si volvemos a ver esta parte de los estándares de atención, los tratamientos antihiperglucémicos y los resultados cardiovasculares, entonces nos dicen en el desarrollo de estas guías que debemos de utilizar aquellos medicamentos que pueden disminuir significativamente los eventos cardiovasculares. Y para el Mason, empaglifosina y canaglifosina, y para los agonistas de GLP-1, lira, dula y semaglutide. En cambio, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, podemos decir que el beneficio en la incidencia de insuficiencia cardíaca está mejorado a través del uso de los inhibidores de los SGLT2. Y en ese sentido dejan fuera de esta parte de la mejoría a los agonistas del receptor de GLP-1. También sabemos que en complicaciones microvasculares y cuidados del pie, también tenemos que ver los efectos que tienen los inhibidores de SGLT2. Entonces sabemos que los efectos hipoglucemiantes de estos inhibidores pueden disminuir la tasa de filtrado glomerular inicialmente, pero la mantienen a lo largo del tiempo. Y sabemos ahora que hay estudios que han demostrado con canaglifosina que hay una prevención del desarrollo de insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular en los pacientes que tienen ya nefropatía incipiente. Sabemos que los inhibidores de SGLT2 también disminuyen el riesgo de la progresión hacia la enfermedad renal crónica y cada vez sabemos nosotros que pueden utilizarse con una tasa de filtrado glomerular estimada menor. Ahora sabemos que para empaglifosina se pueden utilizar cuando la tasa de filtrado es de 30 para arriba. Y para los demás son 45. Y estamos en vías de que para canaglifosina también la bajen a 30. ¿Cómo han influido los estudios de insuficiencia cardíaca? Vean ustedes las guías de diabetes, prediabetes y enfermedad cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología en colaboración con la Sociedad Europea para la Atención de la Diabetes. Podemos ver nosotros que hay un cambio de paradigma, que por primera vez tenemos evidencia de que hay beneficios cardiovasculares con el uso de inhibidores de SGLT2 y agonistas de receptor GLP-1 en pacientes con enfermedad cardiovascular o con alto o muy alto riesgo. ¿Y cómo se definen estas categorías? Riesgo muy alto, paciente con diabetes y enfermedad ya confirmada cardiovascular, o que tiene daño a órgano blanco, si tiene retinopatía o nefropatía, o que tenga 3 o más factores importantes de riesgo, o que tenga un inicio temprano de la diabetes tipo 1 de larga evolución. Riesgo alto, pacientes con diabetes con una duración mayor a 10 años sin daño a órganos blancos, pero cualquier otro factor de riesgo adicional. Entonces, la mayor parte de los pacientes que nosotros vemos en el consultorio van a caer en esta categoría de riesgo alto. ¿Y qué nos dicen las guías para este caso? Aquí tenemos 2 tipos de escenarios. Tienen ustedes el paciente, perdón, el paciente con diabetes tipo 2 sin tratamiento previo o el paciente con diabetes tipo 2 que ya está con metformina. Veamos cómo son estos escenarios. La elección del fármaco para reducir los eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2 debe priorizarse en la presencia de enfermedad cardiovascular. Y por primera vez nos dicen que si el paciente ya tiene enfermedad establecida, riesgo alto o muy alto, podemos iniciar con una monoterapia de un inhibidor de SGLT2 o un agonista del receptor de GLP-1 más que iniciarlo con metformina. Si el paciente que yo lo veo sin tratamiento previo no tiene este alto riesgo o muy alto riesgo o enfermedad, se va a monoterapia de metformina. Pero si lo tiene, se va directamente a un inhibidor de SGLT2. Y este es un cambio de paradigma porque ya nos habla
de que metformina no sería la piedra angular del tratamiento de la diabetes tipo 2. Y en aquellos pacientes que acuden a la consulta que están con metformina, si tienen una enfermedad cardiovascular, es lo que ya nos comentaba la ADA, agregar un inhibidor de SGLT2 o un agonista del receptor de GLP-1 sería lo adecuado. Si está en meta, pues se puede continuar con metformina si no tiene las condiciones de enfermedad cardiovascular de alto riesgo. Porque aquí es independiente la selección de lo que debería ser el efecto del control glucémico, porque lo que se aduce es que estas terapias per se tienen una modificación de lo que serían los eventos cardiovasculares. Y estamos hablando de un efecto extraglucémico. Entonces, si queremos verlo en más detalle, vean ustedes aquí los pacientes sin tratamiento previo. Las personas deben de evaluarse su riesgo y se irán a la terapia cuando el riesgo es alto o muy alto o enfermedad cardiovascular presente o a monoterapia con metformina cuando no la hay. Si están fuera del blanco, la primera droga que debe adicionarse a estos pacientes que todavía no tienen enfermedad, pues podría ser un inhibidor o un agonista que demuestran una disminución de lo que sería, en ese sentido, la progresión hacia la enfermedad cardiovascular. Aquellos que están con metformina, si tiene la enfermedad, a terapia doble con estos medicamentos, y si está en meta y no tiene enfermedad o no tiene riesgo alto, muy alto, se puede continuar con metformina. Entonces, estas guías tienen una clase de recomendación fuerte, una clase de recomendación 1 con nivel de evidencia A, que está obtenida a través de los ensayos clínicos aleatorizados. Y empaglifosina, canaglifosina o dapaglifosina se recomiendan en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular en los 3 escenarios, con riesgo cardiovascular alto, muy alto o para reducir los eventos cardiovasculares. Y para la reducción de riesgo de muerte, la única que tiene esa indicación es empaglifosina. Y esto está dado por los resultados de EMPARRE-AUCO. ¿Okay? Para el tratamiento de reducción de insuficiencia cardíaca, los inhibidores de SGLT2 se recomiendan para disminuir hospitalización por insuficiencia cardíaca. Cuando uno ve las guías del Colegio Americano y de la Asociación Americana del Corazón para la prevención de enfermedades cardiovasculares, vean ustedes aquí con evidencia 2B, aquí estamos viendo que para adultos con diabetes tipo 2 y factores de riesgo adicional para enfermedad cardiovascular establecida, iniciar con un inhibidor de los SGLT2 o un agonista del receptor de GLP-1 son las recomendaciones para aquellos pacientes que requieran tratamiento hipoglucemiante, que porque estén en cambios al estilo de vida y uso de metformina, no hayan logrado la meta y aún y que no la hayan logrado, se les puede adicionar a su tratamiento para la disminución del riesgo. Entonces, aquí lo que nosotros vemos para estandarizar el tratamiento con la AJA y el Colegio Americano de Cardiología es dar asesoría dietética, que hagan 150 minutos de ejercicio, un tratamiento agresivo de los otros factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, la metformina como primera línea, y si no se cumple, pues vamos a tener que dar un inhibidor de SGLT2 o un agonista del receptor de GLP-1. Entonces, estas recomendaciones para la insuficiencia cardíaca vienen específicamente para evitar que los pacientes sean hospitalizados. Entonces, consideraciones para iniciar el tratamiento con un inhibidor de SGLT2 en pacientes hospitalizados por diabetes y que se da uno cuenta en la hospitalización por insuficiencia cardíaca que ese paciente tiene diabetes. Se debe evaluar a todos los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca para la detección de diabetes si no se reconoce que ya la tenían previa a la hospitalización. Evitar las tiazolidinedionas, considerar metformina inhibidores de SGLT2 y en pacientes con hiperglucemia hospitalizado un seguimiento muy estrecho para poder ver que se cumplan los criterios para sacar a estos pacientes del hospital lo antes posible. Las recomendaciones en el tratamiento de pacientes con diabetes para reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca nos hablan de inhibidores de SGLT2 con una clase de recomendación 1 con nivel de evidencia A.
Entonces, como podemos ver, estos medicamentos son los que se ponen como recomendados en aquellos individuos que tienen insuficiencia cardíaca. Esta es la declaración de posición sobre insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, un año antes de estas guías que vemos que ya ponen a estos medicamentos como de primera línea. Y nos hablan que 2 estudios aleatorizados clínicos evaluaron la seguridad cardiovascular para EMPA y canaglifosina y que tiene una reducción significativa en la hospitalización por insuficiencia cardíaca y lo ponen como un avance significativo en la cardiología contemporánea, porque es la primera droga que encima del tratamiento habitual para el manejo de la insuficiencia cardíaca reduce las hospitalizaciones. ¿Y qué hay de las recomendaciones para la enfermedad renal crónica? Está la Asociación Renal Europea, ¿okay?, y la Sociedad Europea de Cardiología, que dan directrices en conjunto para el manejo de lo que sería la enfermedad renal y cardiovascular. Y vean ustedes aquí dónde ponen al tratamiento con inhibidores de SGLT2 y donde nos dicen que deben de ser utilizados en una tasa de filtrado entre 30 y 90 con una recomendación tipo 1 con un nivel de evidencia tipo B. Esto era antes de que salieran los estudios de Credence con canaglifosina y estas guías están en proceso de cambiar. Se recomienda tener un control estricto de los pacientes, el manejo de la hipertensión. Todos los pacientes deben de tener un bloqueador del sistema renina-angiotensina. Y vean la recomendación tan importante que hay para todas estas medidas y cómo se incorpora el tratamiento de los inhibidores de SGLT2. Y en cambio, la acción que tienen los agonistas del receptor de GLP-1 para la progresión de la enfermedad renal es un papel hasta cierto punto de vista secundario, porque no tienen los mismos efectos para la mejoría de la enfermedad renal crónica terminal. Y esta declaración de consenso de lo que es la Sociedad Europea de Enfermedad Renal, vean que nos ponen a utilizar un inhibidor de SGLT2 con evidencia de protección cardíaca o nefrótica. Y actualmente se liberó el segundo estudio, que es el de dapaglifosina en enfermedad renal, que es DAPA-CKD, y también demuestra los mismos beneficios que Credence demostró con canaglifosina en la reducción a la progresión, a la necesidad de diálisis, trasplante renal o muerte cardiovascular en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles en resumen las recomendaciones sobre el uso de inhibidores de SGLT2? En pacientes con diabetes, enfermedad cardiovascular o riesgo alto o muy alto de enfermedad cardiovascular. Todas estas asociaciones recomiendan dar a estos pacientes productos de inhibidores de SGLT2, como serían EMPA, CANA o DAPA. En enfermedad cardiovascular, las asociaciones de cardiólogos recomiendan el uso de un inhibidor de SGLT2 al inicio de la detección de un paciente que es virgen a tratamiento y que tiene enfermedad cardiovascular con alto o muy alto riesgo de la misma, porque esto puede reducir los eventos cardiovasculares. Y para la prevención de la muerte cardiovascular, solo empaglifosina tiene esa virtud de poder hacer una reducción del riesgo de muerte cardiovascular. En insuficiencia cardíaca, se recomiendan los inhibidores de SGLT2 para pacientes con diabetes para disminuir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y en enfermedad renal, sabemos que esto está en proceso de cambio porque ya hay más inhibidores que han demostrado tener un efecto renoprotector. En resumen, los estudios de seguridad cardiovascular nos han revelado que algunos agentes antidiabéticos tienen efectos benéficos sobre desenlaces cardiovasculares, pero también sobre desenlaces renales. Las guías globales se han actualizado de acuerdo a esta evidencia y ponen ahora la dicotomía de tener que estudiar a los pacientes al momento del diagnóstico para saber si tienen enfermedad cardiovascular o no para la decisión de utilizar estos medicamentos. Los inhibidores de SGLT2, además de efectos cardiovasculares, tienen efectos metabólicos en el peso, triglicéridos, elevación de HDL, disminución de la presión arterial y disminución en el ácido úrico. Entonces es un medicamento con un potencial
benéfico para los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Y esto daría un tratamiento integral porque podríamos tener control de peso, control de presión arterial, un incremento del colesterol protector, además de la disminución ya demostrada de los eventos cardiovasculares y la mejoría del control metabólico para los pacientes. Y con esto quiero agradecer la presencia de todos ustedes y estaríamos dispuestos a tomar preguntas. En ese sentido, Alejandro, tú me dices qué es lo que vamos haciendo. Claro. Te agradezco mucho su atención. Hombre, muchas gracias, Doc. La verdad es que un tema muy interesante, sobre todo por, como comentas, cambiar los paradigmas, ¿no? Las cosas que estábamos acostumbrados a hacer, pues hay que darle un refresh completo, cada vez ser mucho menos glucocéntricos en la atención del paciente con diabetes y pensar un poquito más en qué es lo que le puedo ofrecer extra en el tratamiento, ¿no? No nada más el control de la glucosa, bajar la glucosa, les digo a mis pacientes, hasta comiendo nopales, ¿no? Pero Sí. y la protección cardiovascular y la protección renal y los lípidos y otras cosas, pues es lo que nos ayuda más. Empiezan aquí a llegar las preguntas. Preguntan aquí, ¿recomienda usted de manera aislada para pacientes renales crónicos sin diabetes, pero con o sin enfermedad cardiovascular, el uso de inhibidores de SGLT2? Ya están saliendo los primeros estudios en ese tenor. Credence fue un estudio hecho con canaglifosina en pacientes solo con diabetes que tenían enfermedad renal y tenían disfunción de la tasa de filtrado entre 30 y 90. DAPA-CKD tiene una población de casi un 40% de sujetos que no tienen diabetes, pero que tienen insuficiencia renal por principalmente glomerulopatías. Y sabemos que en estos individuos también se ejerce el efecto reductor de la progresión hacia la enfermedad crónico-terminal o a llegar a la necesidad de diálisis o la muerte cardiovascular muerte renal o muerte cardiovascular en estos pacientes. Todavía no hay una indicación específica en ese sentido, pero la evidencia apunta de que esta clase terapéutica tiene beneficios no solo en los pacientes que tienen diabetes. Y hay que recordar que estos medicamentos pierden eficacia para el control de la glucemia cuando la tasa de filtrado es menor de 60, porque la excreción de glucosa va a ser menor. Pero aquí el efecto que tienen para la nefroprotección está dado por el reflejo túbulo glomerular a través de la natriuresis. Está dado por la inactivación de los transportadores de sodio-hidrógeno. Está dado también por la modificación de lo que es el volumen intravascular. Entonces tiene otros efectos que van a ayudar a mantener esa presión de filtrado y la tasa de filtrado en estos pacientes. Y ahora sabemos que ya hay evidencia en individuos que no tienen diabetes. Habrá que esperar a que tengan la indicación formal en ese sentido. Muy bien, preguntan también sobre el papel de las estatinas en pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca, supongo yo, con lípidos normales, porque si no, pues estaría indicado. En ese sentido, las guías nos hablan de que prácticamente casi todos los pacientes con diabetes requieren una estatina. Tener un LDL por debajo de 100 es difícil en los pacientes que tienen diabetes. Y de hecho, cuando revisas la evidencia que están en los pacientes que están mayores de 40 años de edad, de 40 a 75 años de edad, prácticamente casi todos requieren el uso de una estatina. Sabemos que las estatinas no van a modificar los desenlaces en insuficiencia cardíaca como lo hacen los inhibidores de SGLT2, pero se necesita para disminuir la aterosclerosis acelerada que hay en la diabetes. Y por eso el estudio Steno demostró muy buenos resultados tanto a corto como a largo plazo, pero hay una terapia agresiva con estatinas, con antihipertensivos y con el manejo de la glucemia. Muy bien. Tenemos muchos compañeros de primer contacto, médicos generales y familiares. Entonces, alguien pregunta, ¿qué es lo mínimo que debe realizarse en primera nivel de atención cuando se detecta un paciente diabético y que tiene signos de insuficiencia cardíaca? Ahí la primera alternativa es un muy buen interrogatorio y una buena exploración.
Lo que tenemos a nivel de médico general en el primer nivel es el electrocardiograma simple y lo que tenemos la tele de tórax. Si el paciente tiene cardiomegalia, tendrá que ser canalizado como insuficiente cardíaco. Si el paciente tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo, es de alto riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y esos son los estudios que uno pudiera tener a mano en ese nivel de atención. Si lo vemos y el paciente puede ser referido a hacerle un ecocardio, sería la parte más importante de su evaluación. Un ecocardio te puede decir qué tipo de fracción de eyección tiene y si tiene una disfunción ventricular, ya sea sistólica o diastólica. Y de esa manera pudieras catalogarlo más sencillamente. El problema es lograr que esos pacientes puedan ser referidos a tercer nivel para que les hagan el ecocardio. Esa es la limitante. Pero por lo pronto lo que sería la clínica y lo que sería en los estudios simples pudieran dar la alternativa. Péptido natriurético se ha vuelto cada vez más barato. Los laboratorios lo hacen ahorita en forma privada porque institucionalmente no está entre 300 y 400 pesos. Si el péptido natriurético está elevado, también es un dato de insuficiencia cardíaca incipiente. Si en la localidad hay manera de hacerle un péptido natriurético, pues también sería la otra manera de evaluar al paciente. Muy bien. Preguntan si estos medicamentos serían útiles en pacientes diabéticos, pero ya en CADIGO 5 y que tengan tratamiento sustitutivo de la función renal. Estos medicamentos en los dos estudios, tanto Credence como DAPA-CKD, tenían la indicación de empezarse en 30 y en 25, pero se continuaron hasta que los pacientes o tuvieran muerte renal o tuvieran que tener una sustitución de la función renal o un trasplante. Entonces ahora sabemos que estos medicamentos, aún con una tasa menor de 30, se pueden continuar en esos pacientes y se sigue obteniendo el beneficio porque tiene que ver con los efectos extra control glucémico, porque de hecho a esos niveles de filtrado glomerular, estos medicamentos no producen disminución de la glucosa, pero el efecto que tienen en natriuresis, el efecto que tienen en restaurar el sistema de presión intraglomerular es lo que va a ayudar a esos pacientes que tienen insuficiencia renal. Y ahorita estamos viendo que no se deben de suspender estos medicamentos aún y que bajen por debajo de 30. Muy bien. Sabemos que para seguir las nuevas indicaciones de la ADA, pues la verdad que el principal inconveniente sería el tema económico. Entonces preguntan que en un paciente diabético con alto riesgo cardiovascular, pero sin la capacidad económica de tener un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2, ¿cuál sería la opción? Un muy buen bloqueo del sistema renina-angiotensina, estatinas a dosis moderada o alta, y un excelente control metabólico, ya sea con insulina, metformina y una sulfanilurea, todo el tiempo. Excelente. Preguntan si alguien que no tiene todavía daño cardiovascular obtendría algún beneficio de cardioprotección al utilizar uno de estos medicamentos. Todavía no lo sabemos. Los estudios que se hicieron con canaglifosina y con dapaglifosina, canaglifosina tenía 40% de los pacientes sin enfermedad cardiovascular y dapaglifosina tenía 60% de los pacientes sin daño cardiovascular establecido, y en esos se buscó ver si había prevención primaria. El problema de los estudios que vimos ahorita, estos dos, es que son estudios hechos a menos de 5 años de seguimiento. Y para la prevención primaria necesitas entre 8 y 10 años de seguimiento. Entonces, por eso no demostraron tener el beneficio, pero van hacia el lado adecuado. Yo creo que esto faltó tiempo de observación a los pacientes para poder demostrar en prevención primaria. Entonces, el beneficio de los mecanismos fisiopatogénicos lo tienen, porque estos medicamentos van a influir en lo que disminuye la insuficiencia cardíaca y en mejorar la condición cardiovascular. Lo que faltó es tiempo para poderlo demostrar. Claro. En prevención secundaria, un paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca, cateterismo por enfermedad coronaria tratada,
obviamente diabético e hipertenso, ¿aún así habría algún beneficio con el uso de esos medicamentos? Sí, de hecho la indicación, empaglifosina tiene la indicación en nuestro país de la prevención de la muerte cardiovascular. Canaglifosina tiene la indicación de prevenir el MACE, infarto, el accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular. Y dapaglifosina está por obtener una categoría similar en ese tenor de tener también disminución. Entonces, el individuo que ya tiene, pues es el individuo clásico del estudio EMPA-REG Outcome, porque el 99% de los pacientes en EMPA-REG ya tenían un antecedente de enfermedad cardiovascular establecida. Y esos en los que se vio la reducción de la muerte cardiovascular, que esa es una indicación específica de empaglifosina. En nuestro país es el único que tiene esa categoría de prevención. Excelente. Finalmente, preguntan, ¿cuál sería el beneficio del uso de moléculas como valsartán sacubitrilo en pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca? Sí, en los estudios, como en el DAPA-HERT, hay pacientes que están en esa categoría de tratamiento y la realidad es que encima de eso, el ponerles el tratamiento con los inhibidores de SGLT2 mejora más la condición. Hay que recordar que no es ético meter a pacientes a los estudios que no se les dé el estándar de tratamiento. Y por ejemplo, en los estudios de insuficiencia cardíaca, el 100% de los pacientes tenían una inhibición del sistema renina-angiotensina. Entonces, creo que aquí todavía no tenemos un estudio frente a frente para comparar valsartán sacubitrilo contra un inhibidor de SGLT2. Pero la evidencia dice que los pacientes que lo reciben cuando les pones el otro, que sería un inhibidor de SGLT2, se les mejora aún más la condición. Muy bien. Pues le agradecemos mucho, doctor. La verdad es que la plática estuvo excelente. El resto de los comentarios son de felicitación y de agradecimiento por la plática. Es para nosotros un honor tenerlo aquí con nosotros, además de que, bueno, pues es un placer siempre escuchar sus pláticas. A todos, de la misma manera, agradecerles pues el que estemos a estas horas de la noche todavía conectados y que siga habiendo el ánimo de estar preguntando. Mañana será nuestro último día de conferencias. Iniciamos a las 9 de la mañana y el tema, les recuerdo, será esteatosis hepática, el otro enfoque. Los invitamos a estar temprano. Muchas gracias, doctor Lavalle. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro, para estar con todos ustedes. Para mí es un honor el haber sido invitado a estar esta noche compartiendo algunos puntos de vista. Les agradezco su atención y espero que todo el mundo se esté cuidando del COVID y que todos estén seguros y con su familia a salvo en sus casas. Hasta luego. Buenas noches. Que descansen todos. Hasta luego. Buenas noches, doctor.